El sabor de la sal, ¿ok? El sabor de la sal. La figura que se nos presenta entonces en esta lección sobre el sabor de la sal y su utilidad en relación con la vida y el testimonio del cristiano y el cristianismo en general. En medio de un mundo depravado, cada vez más inmoral, conviene que veamos esta parábola. Esta parábola, hermanos, forma parte del maravilloso Sermón del Monte. El Señor Jesucristo enseñó muchas verdades y una de las primeras, después, tan pronto después de las bienaventuranzas, Él enseñó sobre la sal de la tierra. Y luego Él continuó con la luz del mundo. Y luego habló sobre Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio. Y así continúa con varios temas. Pero la primera cosa que Él habló fue la sal de la tierra. La sal de la tierra. Y vamos a estar hablando sobre este tema, sobre la sal, el sabor de la sal. Las características de la sal. Hermanos, probablemente usted puede agregarle otras características a la sal, pero la sal, entre muchas cosas, la sal da sabor, ¿verdad? Usted sabe que una comida sin sal pues no es muy sabrosa, ¿verdad? Y tampoco tiene que tener mucha sal, sino tiene que tener balanceada, ¿verdad? Pero también la sal preserva las cosas de corrupción y putrefacción. Usted quiere que una carne o algo le pueda durar más, pues le va a poner bastante, le va a poner sal. Y es más, en los tiempos del Señor, pues no habían refrigeradores, no habían freezers. Probablemente era la sal la que se encargaba de preservar la comida. Hermanos, y además la sal, pues, otra de las características es que, pues, sazona, da sabor. Amén. Una comida sin sal, pues, está desabrida, ¿verdad? No nos gusta. Hermanos, esas son una de las características, y probablemente usted podría agregarle ahí algo otras características de lo que hace la sal. Pero ¿qué quiso el Señor Jesucristo cuando Él habló y dijo, vosotros sois la sal de la tierra? Y está hablando a los discípulos, le está hablando a los creyentes, a nosotros los creyentes, ¿okay? A los que hemos confiado en el Señor como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a los que hemos puesto fe en el Señor, a los que le estamos siguiendo a Él. Él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero luego Él dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, si la sal no pierde su sabor, deja de ser útil, entonces se arruina todo. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y está hablando entonces yo creo que está ahí, hermano. Entonces está hablando de la utilidad, de la efectividad del creyente en este mundo. En segundo lugar, podemos en nuestro estudio, en nuestras hojas, las iluminaciones que da la sal. Número 1, los cristianos preservan a la humanidad de la completa corrupción y ruina moral. Ahí están, hermano. Los cristianos preservan a la humanidad de la completa corrupción y ruina moral. ¿Cómo estamos viviendo hoy en día, hermanos? El mundo, ¿cómo vive? Las personas que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador personal, pues no hay límite. Viven sus vidas desordenadas, inmorales. Usted ve el mundo y cada vez está peor. Imagínese usted
si no hubiera cristianismo, si no hubiera Biblia, si no hubiera un grupo de creyentes, ¿cómo estuviera el mundo? ¿Cómo estuviera? Si no hubieran fundamentos bíblicos, si no hubiera gente que estuviera dispuesta a pararse por la verdad, cada vez estuviera más destruido. Entonces, si los creyentes no existieran, hermano, pues este mundo tampoco ya existiría. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando había un pueblo allá en el Antiguo Testamento que llegó a Lot a vivir, Sodoma y Gomorra? Y Dios determinó destruir a ese pueblo por su maldad. Y cuando Abraham está diciendo, Señor, ¿cómo vas a destruir ahí? Y si hubieran ahí 40 justos, ¿lo destruirías? Y dijo Dios, no. Pero no habían esos. Y se fue, y se fue, y se fue, y se fue diciendo, hasta llegó a 10. Y ahí le paró. ¿Por qué? Porque no habían creyentes en ese pueblo. Y el que había no estaba haciendo esa sal que debería de estar dando sabor ahí. Se había mezclado ya. Es que Dios en su gracia sacó a Lot antes de destruir a esa ciudad. Creo, hermanos, de que este mundo aún existe y vive y Dios todavía está teniendo misericordia. Es por el cristianismo, por los hombres y mujeres, familias que aún temen a Dios. La sal, hermanos, se usaba en forma simbólica. También punto número 2 ahí. La sal se usaba en forma simbólica en las ofrendas religiosas. Ahí en Levíticos 2:13 nos dice, Levíticos 2:13. Dice en Levíticos 2:13, hermano, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Note, hermano, cada ofrenda que el pueblo llevaba debería de incluir sal. Cada ofrenda debería de incluir sal. ¿Por qué? Porque pues la sal era útil. La sal era necesaria para cocinar. La sal era necesaria para preservar la carne. La sal era necesaria. ¿De qué nos habla eso entonces? Los creyentes, dice la Biblia, bueno, en el Antiguo Testamento pues ya nosotros los creyentes ya no vamos y presentamos una ofrenda de un animal muertito ahí, una gallina muerta o de un animal vivo ahí para luego degollarlo. Ya no son esas ofrendas así. El Señor Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento se nos dice en el capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o razonable. Entonces la ofrenda en el Nuevo Testamento que los cristianos presentan en el Señor Jesucristo es un cuerpo vivo, santo, agradable a Dios. Hermanos, es algo que a Dios le agrada, ese sacrificio. Entonces de eso está hablando el Señor, de que nosotros somos la sal que da sabor, que le agrada a Dios. En tercer lugar, hermano, la sal, estamos viendo las iluminaciones que nos da la sal, de acuerdo al texto, cuando el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. La sal, hermanos, nos recuerda el poder de la influencia. La sal nos recuerda el poder de la influencia. Usted le pone un poquito de sal y pues todo ese caldo, toda esa sopa, toda esa comida, pues se riega y contamina y todo se revuelve y ya está bien sazonada. Habla de la influencia. El cristiano en este mundo, Dios lo ha dejado para que sea esa sal de influencia.
a otras personas. Vea usted Efesios, léame alguien por favor, Hechos 5:28. Hechos 5:28. A ver, hermano. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Los religiosos dijeron, no les mandamos a ustedes que se callaran y que dejaran de hablar de Cristo. No les dijimos a ustedes que se callaran y dejaran de hablar del Evangelio. Y ustedes, dice, han llenado toda la tierra, han llenado todo el pueblo con esa doctrina, dice. Entonces, esos creyentes estaban haciendo la sal, que estaban influenciando con el Evangelio a otras personas. Y eso el Señor está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. En otras palabras está diciendo, ustedes tienen el poder, si ustedes van a hacer esa sal, van a influenciar a otros con el Evangelio. Van a hablarles a otros con el Evangelio. Pero no solo con el Evangelio, sino con tu testimonio. Nosotros influenciamos a otros hablando, pero también influenciamos a otros por nuestro ejemplo, sin hablar. Y eso en cualquier lado. Si usted está en su trabajo y usted es esa sal que Dios quiere que sea, usted debería de ser esa sal en su trabajo. La gente que lo rodea debería de saber que usted es un creyente, porque usted les habla de Cristo, porque usted vive como un creyente, porque usted da un testimonio de un creyente. Ahora, ¿está usted siendo esa sal de la tierra que Dios espera que sea sal, que está influenciando a otros? ¿O es que ha perdido su sabor? ¿O es que ya no está influenciando a nadie? Amén, hermanos. Entonces, también debe influenciar a las personas con su testimonio. La Biblia habla de eso. Vea usted, alguien más me lee Tito 1 al 14. Vamos a ir a Tito 1 al 14. Vea usted Tito capítulo 2, versículo 1 al 14, lo leo, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le está diciendo al predicador Tito, y le dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los ancianos, está hablando cómo deben de ser ellos. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Está hablando la gente mayor. La gente mayor tiene una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad de la gente mayor de ser ejemplo a otros. Usted ve un hombre ya mayor o una mujer ya mayor con actitudes no correctas, dice Dios, no, ahí no va. Tú debes de ser debes de mostrar seriedad, debes de tener más respeto, debes de no andar hablando ahí de los otros, porque dice, eso se requiere de un cristiano maduro. Y luego dice que enseñen a las mujeres jóvenes, está hablando de las ancianas, a amar a sus maridos y a sus hijos. Deben ser, en otras palabras está diciendo, influencien a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y luego dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué dice deben de ser así? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, en otras palabras está diciendo, si tú vas a hacer esa sal, vas a ser una buena influencia, y la palabra de Dios no va a ser blasfemada por tu culpa, por tu mal testimonio. Sigue diciendo, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo, le dice, de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad.
le está diciendo al pastor ahí, Tito, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario, dice, se avergüence, dice, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahí está, mire, de modo que el adversario, o sea, el enemigo de Cristo, el enemigo de Dios, los que no quieren nada con el cristianismo, de tal manera, dice, que estos no tengan una ocasión o una forma, una manera de cómo criticar, sino que ellos se avergüencen, dice de ahí para que no les están dando lugar para que ellos hablen mal. Dice, y luego sigue diciendo, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. En aquel tiempo habían siervos, esclavos, pero hoy hay empleados. Aplica a los empleados. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten, que sean, dice, que agraden en todo, que no sean respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, dice otra vez, adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Mire, hermano, qué responsabilidad nosotros los creyentes tenemos ante este mundo. Donde quiera que estés, en tu trabajo, debe de haber una diferencia. Si es que eres, recuerde otra vez el versículo que dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Estás ahí para influenciar con el evangelio o estás ahí para influenciar con tu testimonio? Ahora vamos a ir a otro versículo, a otro pasaje, Primera de Pedro. Vea usted Primera de Pedro que dice, capítulo 3. Aquí hay otro versículo, hay otro pasaje donde nos habla de esto, del testimonio, qué importante es. 3:1. Asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón en el corruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora ve, aquí le está hablando a las mujeres que estaban casadas en ese tiempo con personas inconversas. Sus esposos eran inconversos. Ahora les dice el Señor, miren hermanitas, ustedes no van a ganar a sus esposos predicándoles un sermonón ahí todos los días. No, que mira que tú vas a hacer esto, y no, que tú tienes que ser aquí, y no, que tú tienes que portarte, no, que tú tienes que aquí, no, que aquí, que allá. No. Él no le dijo eso. ¿Cómo le enseñó? ¿Cómo los vas a ganar para Cristo? Le dice. ¿Cómo los vas a ganar? ¿Cómo los vas a influenciar? Pues ahí está. Dice, asimismo vosotras mujeres estando sujetas a vuestros maridos, o sea, obedientes, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Mira, tú te los vas a ganar solamente con tu conducta. Una conducta cristiana, una conducta de una buena creyente. Eso va a hacer que aquella persona va a notar la diferencia y eso lo va a ganar para Cristo. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Estás siendo sal de la tierra? ¿Estás haciendo buena sal para influenciar en tu hogar? Ahora dice, ¿hay qué de los maridos? Bueno, también aquí el versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente. Igualmente quiere decir el contexto de lo que viene hablando. Y luego dice al marido, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. En otras palabras, no porque es mujer la vas a menospreciar. No por ser mujer la vas a tratar como una basura. No como es, bueno, pues como es mujer no vale. No, como cristianos dice vivir con ella sabiamente. Y necesitas mucha sabiduría, hermano, para conocer a tu esposa. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y ahí es otro asunto.
Tus oraciones van a ser estorbadas si tratas mal a tu esposa. Pero lo que estamos hablando aquí, hermanos, es de que la sal nos recuerda del poder de la influencia. El cristiano que está siendo utilizado, que está haciendo esa buena sal que Dios quiere en este mundo, está influenciando a las personas, predicando el evangelio. También está influenciando a las personas con su testimonio, con su buen testimonio, tanto adentro o afuera. También la sal, hermano, nos habla de una grande obra que hacer. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo el Señor. En otras palabras está diciendo, ustedes tienen una gran obra que hacer. Para eso los he dejado en este mundo. Para eso los he dejado, para que sean el sabor, para que no permitan que este mundo se corrompa. Mire, hermano, que dice Lucas 14, 33 y 34. Si alguien me lee ahí, Lucas 14, 33 y 34. ¿Quién no tiene mano? Sí, léalo. 14:33. 33, ajá. Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Viene casi conectado este versículo. Y aquí le está hablando a los discípulos. Así pues, cualquiera de vosotros, dice, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Está hablando al discipulado. O sea, para poder ser esa sal que Dios quiere que seamos, hermanos, tenemos que ser buenos seguidores, buenos discípulos, seguidores de Jesucristo, para poder hacer esa obra. Si vamos a hacer esa obra que Dios nos ha mandado a hacer, una obra grande, y necesitamos entonces estar dispuestos a seguir a Cristo. Amén, hermanos. Muchas veces, hermanos, no estamos siendo la sal. Creyentes no están siendo esa sal que Dios quiere que sean, porque no están siguiendo a Cristo, no están influenciando, no están haciendo mucho para el Señor. Ahora vamos a ver entonces el desarrollo de la parábola. El desarrollo de la parábola. Vamos a ir a Génesis, porque ahí tenemos unos versículos que leer. En Génesis capítulo 6. Vea usted, hermano, la humanidad se presenta como completamente corrompida. La humanidad se presenta como completamente corrompida. Así fue antes del diluvio. Esa fue la razón por la cual el Señor mandó el diluvio. Dice el capítulo 6 y versículo 11, hermanos, de Génesis. Vamos a ir ahí. Génesis capítulo 6 y versículo 11. ¿Están ahí, hermanos? Amén. 6:11. Dice así la palabra del Señor. Y se corrompió la tierra. La tierra se corrompió, dice, delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Se corrompió la tierra. ¿Qué está diciendo? Se deprobó la tierra. O sea, aumentó el pecado. O sea que cada quien, los designios del hombre era solamente hacer lo malo. Estaba haciendo solo pecado. Y Dios dijo, ya no los aguanto, ya no los soporto, tengo que hacer algo. Y por eso mandó a Noé a construir el arca y a predicarles. Y luego después, hermano, destruyó a esas personas en ese tiempo, hermanos, con agua. Ese fue el juicio. El arca de Noé era un tipo de Cristo hoy en día. Hoy en día Dios está trabajando de esa manera. La humanidad se está corrompiendo. La humanidad cada vez se corrompe. Pero Dios tiene el arca ahí. Y Dios le ha dicho a los cristianos, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que los he dejado ahí. Y yo quiero que ustedes sean el que le dé sabor a esta tierra. A que prevengan que la humanidad se pervierta más.
nosotros los cristianos siempre debemos de pararnos por lo que es correcto, hermano. Por las leyes que firman los gobiernos, las que van siempre a favor de la palabra de Dios. Porque eso nos para, nos da para un alto al pecado. Así debemos de pensar, como Dios piensa, como Dios quiere. Amén, hermanos. Después del diluvio, vea usted en Génesis 8:21. 8:21 dice la palabra de Dios: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Dice, el intento del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué dice eso? Por naturaleza nosotros los hombres, hermano, hablando de hombres, hablamos de todo el ser humano, es mujer o hombre. Entonces, naturaleza es hacer lo malo. ¿Por qué necesitas iglesia? ¿Por qué necesitamos venir a Cristo? ¿Por qué necesitamos leer la Biblia? ¿Por qué necesitamos siempre congregarnos? Porque, hermanos, lejos de Dios nos corrompemos, nos vamos siguiendo cada vez. ¿Por qué necesitamos escuchar predicación constantemente? ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque eso nos ayuda a poder pensar diferente. La gente que no viene a la iglesia, la gente que no conoce de Dios, hermano, cada vez va de mal en peor. Y así estaba en esos tiempos. Vea usted en los días de David, Salmos 14, 2 al 3, en los días de David. ¿Alguien me lee esos versículos? Salmos 14, 2 y 3. A ver, hermano Francisco. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron, aún se han corrompido. Aún se han corrompido. Amén. Dice Jehová, y Dios miró desde los cielos, dice, y vio cómo vio a los hombres, todos se desviaron. Todo eso en el tiempo de David, todos se habían desviado. Todos, la humanidad desviada. ¿Y qué nos dice Isaías? En el tiempo de Isaías, vea, en los días de Isaías, vea usted cómo estaba el pueblo de Israel. Isaías 5 al 6, capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Quién lo tiene? A ver, hermano. Allá, hermano Juan. Porque queréis ser castigados aún todavía no te veréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Desde la cabeza hasta los pies, dice, están podridos. Está diciendo como que si un cáncer tuviera la persona. O sea, así lo ve Dios, como el pecado. O sea, están inundados, alejados de Dios. Solo practican lo malo. No hay nada bueno. Eso era, y es que esa es la humanidad, hermano, sin Dios. Está corrompida. Mire, hermano, en Efesios capítulo 2, en los tiempos de Pablo, Efesios 2, 1 al 3, ¿quién lo tiene? Efesios 2, 1 al 3. Hermano Jonathan. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En los tiempos de Pablo, está hablando a los de Éfeso, le dice, en otro tiempo seguías en las corrientes de este mundo, haciendo lo malo, siguiendo aquí, haciendo acá, conforme al príncipe está hablando de Satanás, conforme a la voluntad de Satanás, conforme a los deseos carnales. Hacías todo lo que la carne le gusta.
Hacías todo lo que el diablo quería. Todo eso, hacías, así vivían. Amén. ¿Por qué? Porque no tenían a Cristo, hermanos. Porque no tenían a Cristo. Y eso era lo que estaba pasando, hermanos. Entonces, ahora, si vamos a ir a Romanos, vea usted Romanos, ¿qué nos dice? Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos, hermanos. En el capítulo 1, versículo 28, vea usted qué dice aquí. Vamos a leer desde el versículo 20 para que capte lo que vamos a leer. Dice el versículo 20, capítulo 1. ¿Están ahí, hermanos? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, dice corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vea, si usted puede ver el pasaje, va de mal en peor. Se alejaron a Dios y se van empeorando, y sigamos leyendo. Vea usted que dice: y también la gloria de Dios, dice, incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En otras palabras, pues no me quieres a mí, pues no me buscas a mí, te dejo, síguele en tu camino, sigue pervirtiéndote más. Eso es lo que está diciendo. Dice, y luego dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, no quisieron la verdad, sino que amaron la mentira, abrazaron la mentira. ¿Ya? Entonces dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, ¿por qué? Porque no quisieron la verdad, porque amaron más la mentira, porque quisieron andar más en el pecado. Por esto, dice Dios, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Eso se llama lesbianismo y homosexualismo. ¿De dónde viene todo eso? ¿Sabe de dónde? Por haberle dado las espaldas a Dios. Dios los entrega. ¿Ok? ¿No quieres nada conmigo? Entonces, no, es que nacen así. No nacen así. Se convierten así. Se convierten así por no querer nada con Dios, por no buscar de Dios. Es que uno cada vez más, hermanos, si no quieres nada con Dios, te vas a ir pervirtiendo cada vez más. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo, y de igual modo, versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, distractores, aborrecedores de Dios, dice injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con ellas, con los que las practican. Y aquí, hermanos, desde el versículo 18 y todo el capítulo, usted va a ver una degeneración de mal en peor, de mal en peor. Y así está el mundo. Así está el mundo, pervirtiéndose cada vez más. Y por eso dice Dios: vosotros sois la sal de la tierra. En otras palabras, ustedes tienen que impedir
Ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes tienen que vivir una vida de buen testimonio. Amén. Entonces, hermanos, el seguidor de Cristo debe obrar como salvaguardia en el mundo. Estás aquí con un propósito, para vivir diferente. Amén. El cristiano es la salud de la cual el mundo depende. ¿Oyó? Sin cristianismo este mundo se pudre. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo el Señor. Hermano, es muy mal, es un mal muy grande que le hacemos a la sociedad al dejar de ejercer esta influencia saludable. ¿Sabes qué hacemos cuando decidimos nosotros los cristianos? Yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Cada quien que haga lo que quiera. Yo voy a vivir como mi quiera. Voy a la iglesia cuando pueda, cuando quiera. Y cuando me den ganas me voy a echar una cervecita o un vinito. O tal vez me voy al baile. O por qué no, de repente voy a hacer otra cosa incorrecta. Al cabo todo el mundo lo hace. No, pues tú ya perdiste tu sal, hermano. Ya no eres sal de la buena. Yo voy a vivir mi vida, voy a seguir el estilo de este mundo. Me voy a vestir como el mundo se viste. Me voy a dejar voy a vivir como cualquiera. Perdiste tu sabor. ¿Qué esperanza hay con un cristiano así? Dice, no hay nada. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo el Señor. Recuerda, hermanos, al cristiano que ha perdido el testimonio. Cuando se pierde el testimonio, se pierde el sabor de la sal. Ya no hay sabor, ya no hay influencia. Ilustra lo anómalo que sería un cristiano inútil. No sirve para nada, no da sabor para nada. No hace nada. Número 7, la vida sin Cristo y sin cristianismo, hermanos, es insoportablemente insípida. No hay sabor, no hay sabor. Hermano, lo único que te puede dar sabor en este mundo es la vida cristiana. Y ya de ahí no. La vida sin Cristo, hermanos, es insípida, no tiene sabor. Y 8, el remedio para la corrupción del mundo es la presencia activa de los cristianos entre las demás gentes. ¿Oyó? Se lo repito, el remedio para la corrupción del mundo es la presencia activa de los cristianos entre los demás gentiles. Por eso tenemos que pararnos por la verdad. Tenemos que siempre entender lo que Dios quiere que seamos. Si el cristianismo viviente es la única sal de la tierra, ¿qué otra cosa podría tomar su lugar? En el medio que el cristianismo viva y se desenvuelva, ya sea trabajo, negocio, escuela, vecindario, colonia, etcétera, debe ser un freno a la suciedad e inmoralidad. Donde un cristiano se halle, debe callar el blasfemo. Donde un cristiano se encuentre, debe avergonzarse el borracho y detenerse el inmoral por la influencia. Hermano, si alguien, ¿verdad? Por eso, si usted está en un grupo de personas ahí y alguien de repente cuenta un chiste, de esos chistes vulgarotes, un cristiano no debe celebrar eso. Y si el cristiano se ríe, está perdiendo su sabor. El cristiano decir, momento, delante de mí no cuentes esas cosas. Delante de mí no hagas eso. Delante de mí no fumes ese cigarro. Delante de mí no te tomes esa cerveza. Delante de mí no hagas eso. Que cuando el cristiano llegue a ese grupo de personas, la gente pueda decir, cállese, no diga nada, porque aquel es creyente.
que haya respeto. Amén, hermanos. Pero cuando no hay un buen sabor de la sal, no les importa. El cristiano es igual con los demás, se pierde el sabor. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude, amado hermano, a vivir una vida de tal manera, dando ese buen sabor. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este tiempo que tú nos permites de estar aquí, Señor. Ayúdanos a ser esa sal que tú quieres que seamos en este mundo. A que realmente entendamos, Padre, qué es lo que tú quieres para nosotros. Que seamos verdaderos creyentes. Señor, por favor, obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones y ayúdanos, Señor. Padre, por favor, bendice este resto de tiempo que vamos a estar aquí, Señor, y ayúdanos a poder seguir haciendo lo correcto. Todos con su rostro inclinado, voy a hacer una invitación. Si usted está aquí, dice, pastor, yo no estoy seguro el 100% de ir al cielo cuando muera, pero quisiera aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador personal, levante su mano. ¿Alguien aquí quisiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal? Simplemente levante su mano. ¿Alguien aquí? Padre, gracias te damos por el tiempo que tú nos permites de estar aquí y bendice pues el resto del servicio. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Hermanos, hemos concluido con nuestra clase. Vamos a tener un receso de 15 minutos, a ver si